Muy buenos días, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a estar meditando en el libro del profeta Ageo. Han pasado 70 años desde que Judá fue invadida y llevada cautiva a Babilonia, tal como el Señor lo advirtió a su pueblo por medio de los profetas. El mundo ahora es gobernado por Persia, y Ciro, el rey de Persia, permitió a los judíos exiliados regresar a Jerusalén. De acuerdo con lo descrito en el libro de Esdras, en el mes séptimo el pueblo ya se había establecido en sus ciudades y habían levantado el altar para ofrecer holocausto al Señor, de acuerdo a todo lo que decía la ley. El segundo año comenzaron la obra del templo dirigidos por el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa. Todo esto en medio de canto y alabanza. Sin embargo, se encontraron con obstáculos, principalmente los pueblos que habitaban Palestina, quienes querían tener que ver con la reconstrucción, alegando que adoraban al mismo Dios. Sin embargo, los líderes del pueblo sabían que esto no era así, sino que ellos habían adoptado la adoración del pueblo de Israel en su condición de colonos traídos por el rey de Asiria, cuando repobló Samaria con extranjeros y nativos. Entonces estos comenzaron una forma de adoración a Dios que no era pura, donde mezclaban las ofrendas al Señor con su idolatría, que seguían practicando. Ante la negativa de los dirigentes, el pueblo de la tierra, como se les describe a los habitantes de la Palestina de ese entonces, pusieron todo tipo de obstáculo, de oposición, y convencieron a los gobernantes de hacer esta obra cesar. Así entonces transcurren 14 años aproximadamente, donde el pueblo se acomodó, se estableció e intentó levantar una ciudad y una identidad, pero el templo permanecía en ruinas. Así pasa el tiempo, entonces, hasta el reinado de Darío. Ya habían pasado 20 años desde su regreso a la tierra y el Señor envía su palabra al profeta Ageo para dirigirse a los líderes del pueblo. En el versículo 2 leemos: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo sabía que era una necesidad reedificar el templo del Señor. Eso no estaba en discusión, pero ellos habían justificado su negligencia atribuyéndole al Señor las señales. Yo me imagino al pueblo conversando, diciendo entre ellos: miren, hermanos, cuánta oposición se nos ha presentado. Si el Señor quisiera que reedificáramos ahora, ciertamente las cosas se habrían dado, pero no. Esta tenaz oposición muestra que Él pretende que esperemos. Aún no es tiempo. Sin embargo, en el versículo 3, el Señor nos dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? El Señor le pregunta: ¿es tiempo para ustedes de vivir y arreglar sus casas, pero el templo está desolado? El pueblo había regresado a la tierra. El Señor, en su inmensa misericordia y obrando a través de la historia y de los gobernantes, permitió que este remanente volviera. Entonces ellos pretendieron volver a ser una nación, reconstruir su cultura y su ciudadanía, dejando de lado el fundamento de su identidad, de quienes eran ellos. No estaba mal construir sus casas, no estaba mal intentar volver a ser una nación, construir cultura, ser ciudadanos, pero todo esto, todo lo anterior, debía estar fundado en su compromiso con el Señor. Toda empresa que ellos tuvieran en mente debía estar asentada sobre el culto al Señor que los formó, al Señor que los hizo una nación. El Salmo 127 en el versículo 1 nos dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Ellos habían dejado que la oposición a la obra del Señor los inmovilizara y como consecuencia dirigieron sus esfuerzos a sus propios asuntos, a la tarea inútil de vivir sin poner a Dios en el centro de sus vidas. Se enfrentaron a la dificultad de caminar y hacer la voluntad de Dios y decidieron desistir. El versículo 5 nos dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor les manda a meditar, a pensar en qué es lo que han estado haciendo, a evaluar su situación, a mirar su vida y su corazón y distinguir dónde es que están sus prioridades. ¿Cómo es que han dejado pasar el tiempo y descuidar aquello que Dios demanda de ellos? Del versículo 6 al versículo 11 se da una descripción del estado de, de la gente que vive ahí, del estado de este remanente, las cosas por las que vivían. Y son las maldiciones del pacto descritas en Deuteronomio 11. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, lo repite, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y vuelve a describir qué es lo que está sucediendo. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Como les decía, estas son maldiciones del pacto que nosotros encontramos en Deuteronomios, en el capítulo 11. Y el Señor llama esta vez la atención del pueblo a lo que está sucediendo a su alrededor. Esto sí es una señal. Al contrario de la oposición que le salió el camino, el Señor mismo se atribuye las desgracias del pueblo. Siembran, pero recogen poco, comen y no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no entran en calor, y su paga la reciben como en saco roto, se desvanece, se hace nada. Además dice que buscan mucho y hallan poco, se encierran en sus casas, pero yo, dice el Señor, la disiparé de un soplo. Es más, el Señor dice, llamé sequía sobre sus siembras. Yo he cerrado los cielos, dice el Señor. ¿Pero por qué? Y él mismo responde, porque mi casa está desierta, está desolada. Ustedes han dirigido todas sus energías, todos sus talentos, todos sus pensamientos a sus propios asuntos y han dejado de lado lo que es mío. Han dejado de lado lo que es de Dios. Es por eso que el Señor vuelve a decir, meditad sobre vuestros caminos, miren cómo es que están viviendo, vean cómo ante la oposición ustedes decidieron desistir de mi obra y acomodarse, dejando pasar el tiempo mientras mi templo está desolado. Por eso es que el Señor dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. Dios les da las instrucciones. Dios les dice qué es lo que tiene que hacer el pueblo. Deben actuar, deben levantarse de su comodidad y dirigir su vista a las cosas espirituales. Esto implicaba que ellos debían dejarse una actividad, debían dejar su comodidad y debían dejar de estar ensimismados en sus propios asuntos. Debían dejar de estar mirando fijo solamente por lo suyo, solamente por las cosas que a su carne le preocupaban. Esto no era por el bien del Señor.
Esto era por su bien, era por la misericordia del Señor para con este remanente. Ellos debían reedificar una nación sobre la roca en la que ésta se fundó, que es la adoración al Señor. Y el Señor dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Esta obra busca hacer cumplir al pueblo con su propósito primero, que es llevar gloria al Señor. Glorificar al Señor es el propósito y el sumo bien de su pueblo. Él asegura que pondrá en esa casa su voluntad. A pesar de la oposición, ellos estarían haciendo la obra del Señor, por lo que todos los enemigos no podrían derribarlos finalmente, si ellos permanecían en obediencia, a Dios. Hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, no tenemos un templo físico al cual reedificar, pero tú y yo somos templos del Espíritu de Dios. No vamos a alcanzar a comprender la grandeza de este concepto, el hecho de ser nosotros templo del Dios viviente. Pero Pedro dice que nosotros, como piedras, estamos siendo edificados como casa espiritual. Y tal como el pueblo siempre, y permítame recalcar esta palabra, siempre tendremos oposición. La misma oposición que han tenido todos los santos que han caminado sobre esta tierra. Todo aquel que se disponga a hacer la voluntad de Dios enfrentará oposición. Si tú, mi hermano, te dispones a buscar al Señor, tendrás oposición del mundo, de tus vecinos, de la carne, del enemigo, de tu familia, de los ídolos de tu corazón, de tus propios pensamientos. Recuerda, hermano, que somos como ovejas en medio de lobos, que si al Señor lo despreciaron, a ti también te despreciarán, también se opondrán a ti por hacer la voluntad de Él. Porque no somos del mundo, sino que fuimos tomados del mundo. Porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo no nos querrá, porque somos del Señor. Siempre tendremos oposición. Pero no debemos dejar que esto nos desanime al punto de descuidar las cosas del Señor, de vivir con nuestras prioridades desordenadas, despojando al Señor de su señorío sobre nosotros. No debemos dejar que esto nos haga poner primero nuestro desarrollo económico, laboral, profesional, familiar y buscar desarrollarnos en todos los ámbitos antes de buscar al Señor, olvidando que estos deberían estar fundados en nuestra vida espiritual. Recuerda qué es lo que decía el pueblo: no ha llegado aún el tiempo. Esta es una estrategia del enemigo para mantenerte inerte, para mantenerte ahí quieto. Y la carne, con su pereza espiritual, coopera en esta mentira. Y nos dice muchas cosas. Quizás mañana busque a Dios de todo mi corazón. Quizás mañana me comprometa más con el Señor. Cuando tenga una esposa, cuando tenga un esposo, serviré al Señor con todas las ganas. Buscaré la santidad más adelante. Cuando se reanuden, ¿cierto?, los cultos presenciales, creceré en comunión con el Señor. Cuando el Señor me dé un trabajo, será el momento. Cuando arregle mis asuntos económicos, podré destinar tiempo a Dios. ¿Nos dirá el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma? Meditemos bien sobre nuestros caminos. Miremos nuestra vida y ordenemos nuestras prioridades. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino que levántate y dale al Señor lo que le corresponde. Edifica sobre tu comunión con Él todas las otras cosas en tu vida. Recuerda, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos queridos, meditemos sobre nuestro caminar, miremos nuestra vida y ordenemos nuestras prioridades.
Ahora es el momento de buscar al Señor. Ahora es el momento de alimentarnos de su palabra, de aprender de su palabra. Ahora y no mañana es el momento de ir a Cristo, de repredicarnos a nosotros mismos el Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados para que pudiésemos ser justificados y resucitó para que nosotros tuviéramos esperanza de vida eterna. De modo que todos los que creemos en Él somos libres de condenación y tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Pablo enseña que la justicia de Dios tiene oposición, por lo que si queremos servir al Señor, debemos saber que habrá ardua oposición. Hoy es el tiempo de ordenar nuestras prioridades. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Eso es lo primero en la vida. Siempre podemos estar más comprometidos con el Señor. Siempre podemos crecer en santidad. Siempre podemos buscar al Señor y aprender más de Él. Pero es necesario que ordenemos nuestras prioridades, que nos despojemos de esta mentira de que aún no ha llegado el tiempo. Hoy es el momento. Hoy es el momento, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.